Mi nombre es Alejandro de Barbieri. Les voy a contar una historia increíble. Yo era un psicólogo joven, tenía pacientes, me creía que un psicólogo tenía que tener pacientes. Y un día un amigo del alma me invita a un programa radio que hacía él, creo que se llamaba Cierre de Jornada, varias veces a estar ahí, tomar mate y conversar y miraba cómo hacían el programa. Y un día estando en Radio El Espectador aquí en Uruguay, me llama y me dice, che Ale, vos hablas bien, ¿por qué no venís no inventamos un proyecto juntos? Y me ayudó mi amigo Juan Andrés a descubrir un don, una capacidad, que es la capacidad de comunicar. Y ahí nació en el año 2011 una columna que después se transformó en un libro, y que aparte ese libro tiene la tapa de un cuadro de mi señora. Así que yo no puedo estar más feliz hoy de arrancar la temporada 3 de Economía y Felicidad con mi amigo del alma y hermano Juan Andrés Elordoy, a quien tanto admiro y quiero, y que nos propusimos en el 2021, que estamos viviendo tanta oscuridad, tanto duelo, tanto dolor, tantas crisis, el mundo entero, nos propusimos reencontrarnos y cuando uno se reencuentra con amigos aparecen nuevos proyectos. Y cuando uno tiene proyectos, tu vida cobra un nuevo sentido. Así que para mí es un enorme gusto esta mañana compartir contigo, hermano, esta temporada 3 de Economía y Felicidad. No estaba preparado, Ale, para un comentario, una representación como la que acabo de escuchar. La verdad que me llega hasta el alma. No tengo nada que acudir en este momento que a un café. El mate de la mañana y ahora el café en este momento. La verdad que es un gustazo de verdad. Me conmueven tantas cosas. Me llega hasta el alma tus comentarios. Bueno, una amistad y un recorrido que empezó hace muchísimo tiempo y que ahora nos encuentra de vuelta en otro lugar diferente, en un lugar distinto, cerca de la comunicación, muy cerca de la comunicación y muy cerca de la gente que va a escuchar con mucha atención esta economía y felicidad con estas dos aristas bien distintas y muy complementarias, por cierto. Yo quiero decirte, además, que en este formato, en esta plataforma del podcast, que uno lo puede contactar en cualquier momento, en la cama, caminando, en el ómnibus, en una recorrida manejando en el auto, perfectamente lo puede hacer. Es sin duda una gran oportunidad, pero una oportunidad que se basa también en la admiración que yo tengo hacia ti, que te has puesto el cuadro al hombro con un montón de adversidades, algunas que han sido públicas, otras no tanto, pero bueno, así somos, rearmándonos, así somos, encajando un horizonte y una vista muy específica y muy concreta para pensar en un mundo mejor. Economía y Felicidad será un proyecto que va por la temporada 3 porque hay antecedentes en El Espectador, antes en Radio Sarandí, que nos va a acompañar una vez por semana con los temas que ustedes también vayan volcando y participando en las redes sociales, que van a estar abiertas, por cierto, para escucharlos a ustedes con sus inquietudes. Este podcast, por cierto, fue pensado con una base en la economía, pero directamente asociado a la psicología, al sentir de las personas, a lo que nos pasa cuando perdemos un trabajo, cuando nos suben un sueldo, cuando nos bajan un sueldo, cuando nuestro entorno en el barrio la gente le va bien o le va mal, porque alguien me ha comentado, lo he leído muchas veces, quizá es importante el poder adquisitivo de las personas, pero más importante, más llega, más impacta, es la diferencia, para un lado y para otro. Esto se lo he leído, por ejemplo, a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001, que planteó el tema de la brecha como algo sustantivo y sustancial. Así que están vinculadas una cosa con la otra, como lo fuimos viendo a lo largo de ese periodo que arrancó en 2001 y lo vemos a diario
cuando escuchamos, cuando miramos lo que está ocurriendo a nuestro interior y también en nuestra sociedad. No voy a descubrir nada si señalo que sos un hermano del alma y que este tramo, este trayecto, nos va a encontrar juntos y fuertes con miradas distintas. No pensamos lo mismo, tenemos diferencias y eso es sano, es bien interesante poderlo plantear. Así que desde ese lugar nos vamos a estar conectando en este podcast de Economía y Felicidad. Juan, sabés que la gente también tiene que saber que nosotros no estamos de acuerdo en todo, que pensamos distinto en un montón de temas, tenemos afinidad por otros temas, la música, la poesía, y eso es lo lindo de un reencuentro, ¿no? En este tiempo yo estoy con una frase, con un hashtag de Fernando Sabater, que lo leí hace poco, que dice civilizar la desarmonía, porque en tiempos, viste, de grietas y de puentes que se cortan, justamente poder civilizar la desarmonía, por lo que dijiste de economía y felicidad, ¿no? Que parece un contrasentido, que parece que no pega. Y aparte de la moción de reencuentro, en el día de ayer me vacuné con la primera dosis de Pfizer acá en Uruguay. Y le llevé a las vacunadoras y digo, ¿qué les puedo llevar de regalo? Porque veía en las redes que uno llevaban chocolate, ¿no? Bueno, se sacaba una foto para agradecer el trabajo. Y yo dije, bueno, nada mejor que agarré los libros que tenía así en el auto, cargué, y justo era uno de Educar sin culpa, uno de Economía y Felicidad y uno de La vida en tus manos. Pero lo interesante, bueno, yo les dije acá, para ustedes, ¿viste? Entonces una chilena ve y dice, yo preciso este. Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿no? Que una persona con el título de Economía y Felicidad diga, yo preciso eso, ¿no? Que ese libro fue ese primer y segundo año de las columnas que hicimos contigo en El Espectador. Esos temas, ¿no? Entonces, de eso se trata este podcast, ¿no? De poder decir, bueno, ¿por qué precisamos, qué tiene que ver, ¿no? Con la salud mental, con la salud emocional, la economía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la felicidad? Que también en los últimos años ha sido una palabrita que también cuando nosotros la aplicamos en su momento, todavía creo que tenía una cierta legitimidad. Ahora, ¿no? También hay como que, bueno, que cuando dicen felicidad puede asociarse a cosas más banales o de la dictadura del placer, que es un tema que yo me la anoté para charlar, ¿no? No confundir felicidad con placer. Así que un gustazo reencontrarnos y empezar a conversar. Yo me quedé pensando en esos momentos en que hablábamos, fue uno de los primeros episodios, que hablábamos de Bután. Bután era el país de la felicidad, que tenía un indicador, el Producto Bruto de la Felicidad, y ponía a Bután en ese lugar. Bután como la panacea, bien lejos del Uruguay, con otra cultura totalmente distinta. Pero bueno, en ese ranking resulta que era el nombre que se manejaba. Uruguay no estaba en el radar en ese momento con esta combinación, con este foco. Y con los años empezó a hacerse extensivo esa mirada de felicidad bruta, esa mirada de el foco en la felicidad. Y ahí aparece Uruguay en un lugar que seguramente a muchos nos ha sorprendido. Uruguay está primero en América del Sur. Uruguay está en el puesto 26. Bueno, ahí ya no es tan bueno, pero a nivel de la región, sin lugar a dudas que es una buena ubicación. El país número 1 hoy es Finlandia y, en definitiva, tiene seguramente otros caracteres para llegar a esa conclusión. Bután aparece arriba también. Quizá aparecen otros países como Suiza también en los primeros lugares, pero Uruguay no está mal. Uruguay está en un buen lugar y entonces lleva a una pregunta, por lo menos a una reflexión que yo hago. ¿Por qué somos tan injustos a veces con nosotros mismos? Me acuerdo que era la felicidad bruta interna, el reino de Bután, que ahora no sé qué pasó porque la verdad que no me puse a investigar en los últimos años si había un rey joven que había heredado eso, ¿no? Creo que tenían un reino chiquito, pero que justamente quería abrirlo al mundo y pasarlo a una democracia, y él se le ocurrió medir la felicidad bruta interna, que me acuerdo que en su momento comentábamos que Sarkozy, que estaba el presidente de Francia, había mandado sus economistas para que investigaran en qué medida era extrapolable, ¿no? Porque en esa felicidad bruta interna, lo interesante, mirá qué lindo sería hacerlo ahora, él hacía un test, acá lo estoy buscando como tú dijiste en el libro, hacía un test
como eran pocos los habitantes, que hoy se podría hacer por Drive, ¿no? O sea, ¿cómo mide la gente la felicidad? ¿Cómo medimos la felicidad? Es una historia increíble. Esperen que la estoy buscando y para acá está en la página 57. Le quiero agradecer en este momento al editor de Economía y Felicidad que me peleé porque yo no quería hacer un índice y ahora me doy cuenta que tenía razón, que el índice lo encontrás enseguida. Bután, en el año 2009 sacó un artículo que se llamaba El reino que quiso medir la felicidad. Y nos hace pensar de cómo medimos hoy la felicidad. Fíjate hoy en día con esto del coronavirus, todo lo que ha pasado en nuestros países, en Latinoamérica, ¿no? Cómo medimos la felicidad hoy en día, ¿no? Y los puntitos eran los pilares, era el bienestar psicológico, eran 180 preguntas que se agrupaban en 9 dimensiones. Bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, mira qué interesante, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno, ¿no? Eran 9 ítems y bueno, muy bueno para retomar hoy en día y decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros en estos 9 puntos? O a la luz del coronavirus, ¿no? O sea, ¿cómo pasa hoy el bienestar psicológico, ¿no? Si tenemos que quedarnos en casa de nuevo, ¿qué influye para que las personas puedan quedarse en su casa y estar bien y no que sea un estrés, ¿no? Que nos haga peor. ¿Cómo usamos el tiempo, la cultura, la comunidad? Yo creo que una cosa buena que está teniendo el coronavirus ha sido, por ejemplo, legitimar la ciencia y legitimar la salud mental, la salud emocional. Y legitimar, lo hablábamos contigo hoy temprano, Juan, la comunicación. Porque qué importante han sido médicos y psicólogos, como gobernantes obviamente, que sepan comunicar bien, ¿no? Que sepan hablar en el tono justo para que la gente... ¿Por qué la gente sabiendo lo que tiene que hacer, tapaboca, distanciamiento físico, no social, físico, no lo hace, ¿no? ¿Por qué bajamos la guardia? Bueno, ahí de eso también vamos a hablar en esta columna, ¿no? Interesantísimo el recorrido Alejandro. Muy bueno ir a la raíz. Bueno, justamente conectándolo con la pandemia, lo hablábamos y creo que los que están escuchando este podcast de toda Latinoamérica también creo que coinciden en que uno de los efectos fue la alfabetización digital, ¿verdad? Para poder ser feliz durante la pandemia. Aquellas personas que tenemos un Zoom o un Wi-Fi, ¿no? O una alfabetización digital para usar la herramienta. Bueno, y aparte poder quedarte en tu casa, sin duda que estamos mejor, me explico, que esas personas que tienen que salir a trabajar sí o sí, que no pueden quedarse en casa porque si no salen a trabajar su familia no come, obviamente esas personas tienen un nivel de vulnerabilidad y de exposición al virus y aparte, a mí me llamó la atención acá en Uruguay, Juan, que de repente a veces tenemos datos que hice 2 Zoom el otro día para un liceo en Rivera y otro en Tacuarembó. Rivera y Tacuarembó, los dos. Lo hice por Zoom con profesores de educación secundaria y me decían, bueno, Leo, ¿cómo se conectan? Yo hablaba del Zoom todo el tiempo hasta que un profe me para y me dice, Ale, mirá que nosotros con los alumnos no nos podemos comunicar por Zoom. O sea, Uruguay, que es un país tan chico, que ha tenido el plan Ceibal, que es un éxito, pero a su vez también tenemos problemas de conectividad, viste que a veces parece que no, porque con los alumnos, durante la cuarentena, tenían que comunicarse por WhatsApp, por papel, a través de las redes sociales, y había una maestra que había inventado una radio comunitaria para enviar, viste, a la vieja usanza, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era antes? Clase tanto y la maestra hablaba. Así que yo celebro esto de los podcasts porque también creo que es una manera de pensar, una manera de reflexionar, una manera de sacar la imagen que nos distrae, ¿no? E ir como en la radio al contenido directo. Así que creo que Bután se hizo conocido por esta técnica de cómo medir la felicidad, pero después la verdad que le pedí el paso de si seguía siendo el país más feliz o no. Como tú decís, Finlandia, y creo que Finlandia coincide con el alto nivel educativo, ¿no? Y el respeto por los docentes, que es una cosa que también hay que rescatar de la pandemia. El coronavirus también trajo la importancia de los docentes y también trajo que todo bien con el Zoom, pero la verdad que lo humano es irreemplazable. Ya hay investigaciones de que por algo todos los docentes están diciendo que se vuelva a la presencialidad, ¿verdad? Porque el chico está más protegido y se aprende más con el profesor en el presente que con lo digital. O sea, lo digital es fantástico, pero es un recurso que complementa. Nada reemplaza al profesor y nada reemplaza al maestro. Eso creo que es otra cosa interesante de esta época. Digo lo de Finlandia vinculándolo con la educación, pero como tú decís, qué interesante volver a repasar hoy en día cómo manejamos hoy la felicidad o cómo la medimos, ¿no? A la luz de este primer acercamiento o de este reconocimiento o de este reencuentro,
Vamos a dejarles nuestras redes abiertas para escucharlos, para escuchar comentarios, para escuchar preguntas y para tratar de responder las redes sociales de Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Elordoy. Bueno, será esa una manera de alimentar también este espacio que se abre. También, Juan, podemos revisitar los temas que dimos en aquel momento, ¿no? Algunos temas, digo para ya adelantarles a nuestros podcasters, no sé cómo se dice, los que escuchan los podcasts, ¿no? Cómo ser, si tiene que ver la creatividad, cómo tiene que ver el trabajo, otra cosa importantísima de la economía, ¿no? Que se ha hablado tanto de si los humanos vamos a ser reemplazables por robots o no, cómo influye en eso, cómo influye, por ejemplo, la edad, ¿no? Cómo influye la esperanza de vida. Esto es un tema que también, ¿verdad? Hoy en día se habla de personas de 100 años, 110 años que nos hablaba. También vamos a incorporar temas que tienen que ver con la familia, con la educación. Y hay un tema que nosotros en su momento no hablamos, y mirá qué interesante para dejar a nuestros, picarles el bichito para las próximas, infidelidad financiera. Yo sumé cuando le hice una nueva edición al libro, algo que no lo hablamos en su momento, infidelidad financiera, parejas que ocultan sus gastos. ¿Por qué uno oculta lo que gasta por miedo a lo que el otro va a decir o por miedo a una manipulación? Bueno, un montón de temas que de repente nos hacen reencontrarnos nosotros, reencontrarnos quizás con los que escucharon la temporada 1 o temporada 2 y un público que se renueva, que nos obliga a nosotros a renovar esta economía y felicidad para ver con estos lentes cómo leemos la realidad del 2021, ¿no? Tremendo, tremendo, porque además tenemos los registros de aquella época que están, por ejemplo, en el podcast de Alejandro de Barbieri. Ahí también se pueden repasar algunas cosas. Pero hay particularmente otro aspecto que es increíble, que ahora se puede dar con mucho más facilidad, que es la internacionalización de las cosas, de la comunicación. Porque mientras hablamos nosotros con Alejandro acá en Uruguay, yo estoy en Montevideo, él no, él está en Canelones, pero es lo mismo. Parece que estuviéramos en el mismo lugar, pero también está Catherine Otálora, está en Bogotá, está en Colombia y está con nosotros. Va a estar en la producción de Economía y Felicidad, así que qué mejor que escucharla. Hola Juan, hola Alejandro. Hola. Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bogotá? En clima ya estamos bien, estábamos pasando por una fuerte temporada de lluvias, pero ya otra vez está volviendo a la normalidad. ¿Cómo está Colombia con respecto a la pandemia? Vamos para el tercer pico. Aquí el asunto de la vacuna sí va muy, muy quedado. Hasta ahora vamos en la segunda etapa, que son las personas de 70 a 80 años. Qué gusto poder compartir con una producción de otra cosa buena de la tecnología, ¿no? Compartir distintos países, en este caso Uruguay y Colombia, un país que quiero muchísimo, Colombia, y que fui muchas veces, y gracias por hacer este trabajo de producción que la verdad que va a dejar el podcast de primer nivel. Va lento la vacunación en Colombia, no es el caso de Uruguay, aunque el problema de Uruguay es que se ha disparado, como todos saben, por lo menos los que andamos en esta comarca, han aumentado exponencialmente y ese es un elemento de mucha preocupación, por cierto. También es verdad que somos pocos y es un país, ¿no? más chico, más fácil de llegar a todos lados y que hay una tradición de vacunación. Creo que ahora escuché que incluso al ir bien, más gente se quiere vacunar, ¿no? Pero un gusto compartir, Cata, contigo y sumar esta producción de Economía y Felicidad, abrirnos también a Latinoamérica. Bien, excelente. Vamos a ir cerrando por acá yo diría, no es el primer episodio, sino es el número 0, como se utiliza en prensa escrita, por ejemplo. Es un reencuentro, un renacer, una idea que empieza a cuajar nuevamente. Así que nos vamos a reencontrar a partir de ahora, semana a semana, con más Economía y Felicidad, con ustedes, conectándose con nosotros y nosotros con ustedes. Esto es de ida y vuelta. Las redes sociales, Alejandro con mucha experiencia, mucha llegada, con su página web, aledebarbieri.com, con mi página web también, que es punto de contacto, que es elordoy.com,
El Ordoy en este caso se escribe elhordoy.com, así que estaremos conectándonos ya semana a semana y será hasta cualquier momento, cuando ustedes deseen, cuando ustedes quieran. Y recuerden que para nosotros es un placer, nos encanta hacer esto, nos encanta estar en contacto con ustedes, nos encanta estar en contacto y poder profundizar sobre las cosas que nos va pasando día a día. En las redes me encuentran como Ale de Barbieri, en Instagram y en Twitter, y la página es aledebarbieri.com, donde vamos a ir subiendo todo el podcast de Economía y Felicidad para que lo puedan compartir. Y también, yo les leía recién algunos de los temas que hicimos en la primera temporada, para que ustedes también nos puedan iluminar temas, o artículos, ¿viste? O escritores, o libros nuevos que salen, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando, ¿te acordás, Juan? Factfulness, ¿no? Ese libro que está buenísimo, que explica por qué el mundo está mejor de lo que creemos, justamente en vacunaciones. Antes de la pandemia salió este libro, ¿no? No me acuerdo, Hans, creo que se llama el autor, que es un librazo y explica, ¿no? A nivel, si bien tenemos que seguir trabajando, ¿no? En la igualdad de género y un montón de temas, pero explica todo el avance con cifras bien claras. Entonces está bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ponemos foco en lo negativo, ¿no? Cuando el mundo está mejor objetivamente de lo que a veces creemos, ¿no? Saludos y afectuoso abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias por estar ahí.